Buenos días, vamos a empezar. Vamos a tratar de empezar ya. Vamos a presentar al doctor Mendaro. No podemos seguir de Esteban, ¿no? Nada, mucho, todo. Dale, no más. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Yo soy, creo que acá, junto con Hernán Bertoni y el doctor Yaya Candeperé, los únicos radiólogos intervencionistas en este momento presentes. El doctor Eiser, el que estaba invitado, me llamó ayer afónico que no podía hablar, y no es verdad, no podía hablar ni siquiera conmigo por teléfono, o sea, ¿a qué voy a ir si no puedo opinar? Así que se quedó en la casa. La idea que esto como es un Ateneo, yo voy a tratar de básicamente ir a lo más interesante de los Ateneos, que son la presentación de casos. Así que, y transmitirle un poco lo que a mí me costó bastante tiempo entender con respecto al tratamiento de los aneurismas, ¿no? Que es quizás lo más interesante de que ustedes tengan la posibilidad de hablar con gente que trabaja específicamente en esto en forma casi cotidiana. Esto es un poco la causa de los aneurismas, la etiología. Lo más importante deben saber ustedes que los pseudoneurismas deben ser tratados siempre. Siempre que encuentren un pseudoneurisma en el territorio visceral o en cualquier lugar debe ser tratado en forma inmediata. Obviamente lo más frecuente son los ateroscleróticos, y sepan ustedes que la displasia fibromuscular es bastante común en mujeres y habitualmente van a haber aneurismas esplénicos o renales en ese tipo de pacientes. Deben saber que estos pacientes pueden tener asociación con aneurismas cerebrales, por lo tanto, si ustedes detectan una paciente joven con algún tipo de displasia, recomiéndensela o derívenla a un neurocirujano para que haga un estudio un poco más complejo. Los pseudoneurismas, casi todos los que vemos son iatrogénicos, los provocamos nosotros, o los urólogos o los cirujanos generales que actúan sobre los diferentes órganos viscerales. Uno de los más graves, como vamos a ver después, son los inflamatorios, los asociados o infecciosos, sobre todo con pancreatitis. Cualquier paciente que usted le llame al cirujano y le dice, mira, operemos un paciente de una pancreatitis, tiene una fístula, y viene un drenaje por la bolsa, ese paciente tiene que estudiarlo inmediato. Es casi una emergencia porque el páncreas se come todo. Los líquidos pancreáticos afuera se morfan todos y los pacientes se mueren en minutos. O sea, como buen aprendizaje, no demoren un procedimiento por la autoridad, es una emergencia. Un tipo que tiene un problema pancreático empieza a abrir sangre por el drenaje, eso es una emergencia, el paciente está con gravísimo riesgo de hacer una ruptura masiva. Casi todos son asintomáticos los aneurismas, eventualmente dan síndromes compresivos, son raros pero existen, y lo más común es que se encuentren en hallazgos de ecografía, radiología simple o ecografía. Ocasionalmente se rompen y ahí dan un cuadro de ruptura de shock hipovolémico y demás. Este es un poco todos los elementos que hay para hacer el diagnóstico, que los pasaremos, pero sepan que podemos dar una conferencia completa de tomografía computada, resonancia y placa simple y ecografía de cada tipo de aneurismas. Esto por ahí es una de las diapositivas más importantes. ¿A quiénes tienen que tratar? Ustedes tienen un paciente, ven de casualidad, les trae un aneurisma de la arteria esplénica, de la hepática, de la mesentérica. Primero lo que dan síntomas, por compresión o por ruptura, claramente deben ser tratados. Segundo, como dije al principio, los pseudos, siempre. Los tratan, no se puede demorar el tratamiento de un pseudoneurisma. Después por una convención un poco que tiene que ver no con una estadística muy seria, sino tiene que ver con las medidas de un vaso basado en la aorta, que después de determinado duplicación del diámetro normal del vaso se supone que tiene más riesgo de ruptura. Se supone que como las arterias viscerales miden más o menos 6-7 milímetros, 7 por 3 le da 20, 21, 25, entre 20 y 25 milímetros uno asume que el aneurisma tiene más riesgo de romperse. ¿De acuerdo? Es un cálculo basado en aneurismas de aorta, básicamente. Y acá, estimado, ¿qué? Después en las embarazadas, porque seguramente si es embarazada y tiene un aneurisma no es arteriosclerótico, sino es displásico, y tiene más riesgo de que estos se rompan. Es indicación casi absoluta de tratamiento en los pacientes con cirrosis o hipertensión portal o trasplantados hepáticos. Ellos tienen un sistema bastante complejo de déficit de algunas sustancias que aumenta el riesgo de ruptura de aneurisma, y casi todos tienen hipertensión portal, y hay una gran asociación entre aneurisma esplénico, hipertensión portal, cirrosis y trasplante. O sea, en un paciente hepático, básicamente, que tiene hepatitis o cirrosis,
o está trasplantado, los aneurismas deben ser tratados aún con menos de ese diámetro. Los pequeños simplemente los observan, le hacen una ecografía, que es el método más sencillo para observarlo, y el tratamiento puede ser quirúrgico y endovascular. Y esta es otra diapositiva importante, digamos, ¿cuál es el tratamiento endovascular ideal de un aneurisma? El tratamiento ideal de un aneurisma es excluir el aneurisma preservando el vaso. Es lo que hacemos habitualmente en cerebro o en la aorta eventualmente. Lamentablemente en el territorio esplácnico eso no es posible en la mayor parte de los vasos y uno no debe empecinarse en tratar de resolver los aneurismas cuando estén forrados. Ese es el primer error que comete la persona que no tiene experiencia. Tratar de poner stent forrado o cualquier aneurisma cuando en realidad no es siempre la mejor opción. No porque idealmente no lo sea, sino porque es muy difícil llevar un stent forrado al tercio medio o distal de la esplénica o de la hepática. Entonces, el primer concepto, aneurisma visceral, stent forrado, es la mejor opción, pero pocas veces es aplicable. Entonces, no es que hay que descartar la entrada, vamos a ver cuáles son las indicaciones, pero no piensen que, aneurisma, stent forrado, no es así para nada. Entonces tenemos otras alternativas. Una es rellenar el aneurisma preservando el vaso, que es la técnica con coils. Esta es otra técnica ideal, hermosa, divina, pero lamentablemente casi todos los aneurismas viscerales tienen cuello bastante amplio y es bastante poco probable que puedan rellenar. O sea, no es que es poco probable, es poco frecuente que tengan la anatomía ideal para stent y para coil directo, que es lo más común. Entonces quedan las técnicas que uno menos maneja. Y está el problema que hay con los aneurismas, que las técnicas que quedan disponibles para más de la mitad de los aneurismas son técnicas complejas y que normalmente uno no maneja. Nosotros para los pseudoaneurismas usamos habitualmente, particularmente uso histoacril, y casi todos los radiólogos lo hacen. Eventualmente puede usar coils o en algunas situaciones pueden usar hasta partículas, en el caso de pseudoaneurisma. No está mal en algunos territorios. Pero el concepto no es que los aneurismas no se tratan con partículas, ¿de acuerdo? Y esto es un poco la parte interesante que es lo que les decía recién. Ustedes pueden tapar el aneurisma en forma directa, cuando tiene un cuello pequeño, ustedes lo llenan de aneurismas, o en una técnica que se llama reconstructiva. Estas técnicas en realidad se empezaron a publicar primero en neuro, pero ya había ideas de hacerla en periférico desde antes, que básicamente es reformular el cuello mediante un stent convencional y entre el strat del stent meter los coils. Eso es una técnica que se usa y es bastante aplicable acá. ¿Y por qué esto? Ustedes me dicen, pero ¿por qué ponen un stent común y un stent forrado? Porque un stent común, moderno, viaja por un 5 French, por una vaina 5 French y navega muy bien. Un stent forrado, olvídense, no navega ni la mitad de lo que navega un stent simple. Entonces es más fácil para ir un stent simple y después los coils. La otra es directamente tapar el vaso. Tienen un aneurisma de la arteria glútea o de una rama de la profunda, pseudoaneurisma, tapan el vaso con un coil. A veces lo que hacemos es llenar el vaso distal, el cuello del aneurisma y el proximal, ya sea con coils o con histoacril, si el lecho es sacrificable. Eso no lo pueden hacer, por ejemplo, en un riñón. Si ustedes le tiran histoacril al riñón, lo tapan entero, salvo que lo quieran tapar, que a veces lo hacemos. Pero si el lecho distal es sacrificable, pueden tapar el vaso portante y si detrás del vaso hay músculo, no pasa nada, ¿de acuerdo? Y después muchos órganos no, en realidad, básicamente en el hígado, en el vaso y en la arcada pancreático-renal, ustedes tienen la posibilidad de hacer una técnica de trapping, o sea, tapar el aneurisma, ya sea proximal y distal, con técnicas bastante sencillas, excluir la circulación, que por las colaterales propias del territorio esplácnico, ustedes van a estar protegidos. ¿De acuerdo? Eso es una técnica muy interesante que nos divierte mucho. Y la otra, que yo nunca la hice, pero voy a mostrar imágenes de gente que lo hace, es directamente agarrar la panza, meter una aguja, pinchar el aneurisma y meterle lo que quieran adentro. Dentro de los elementos para embolizar tenemos los coils, los microcoils. La gran ventaja que tiene es que van por un catéter diagnóstico o por microcatéter. O sea, no tiene que poner catéter guía, ningún tipo de cosa rara. Ustedes ponen el Cobra o el Simmons 5 French o 4 French, mientras sea el U038 035, y por ahí navegan perfectamente los coils. Van a tener una clase de coils, hay coils más duros, más blandos, más grandes, más pequeños, no es el tema acá, pero sepa que es un elemento que usamos con bastante frecuencia. Y la gran ventaja, dije, llegan muy lejos casi en cualquier anatomía, vamos a ver después. La desventaja es que requieren siempre un buen queso, si van a hacer coil directo, o en el caso de las técnicas deconstructivas van a tapar el vaso, que a veces
No es prolijo, pero bueno, normalmente no hay problemas. Esto es la técnica directa, entonces, donde ustedes llenan el aneurisma con coils, y la técnica deconstructiva, donde le ponen coils adelante y detrás. ¿Por qué hacen esto? Por las colaterales. Si yo pongo un coil en la parte proximal, seguramente se va a dar toda la vuelta de la sangre y va a llenar. Es como, para que entiendan esto, cuando hacen vía radial. ¿Por qué pueden tapar la radial y la cubital? Porque la sangre da toda la vuelta igual. Si yo tengo un aneurisma de la radial, tengo que tapar la entrada y la salida. Me ha pasado algunas veces en la fístula de diálisis. O sea, la sangre colateral va a ir al lugar de menos presión, que es el lugar de la oclusión. Entonces se va a revascularizar el aneurisma. Por eso tienen que aislar el segmento patológico. Esto es lo que les dije del hecho de estar sacrificable. Y estas son las técnicas un poco más complejas, en el cual si tenemos una colateral y tenemos que poner un stent forrado, hay que embolizarlo colateral. Esto es lo mismo que se hace cuando ustedes van a tratar el aneurisma torácico y embolizan la subclavia para evitar el relleno, porque la colateral siempre, muchas veces nos va a salvar en el caso de la oclusión y a veces nos va a complicar en el caso de los leaks tipo 2. Con respecto a los stent graft, como les dije, o stent cubierto, la ventaja que tienen es que es el método casi ideal para tratarlos, es muy bueno en vasos rectos normales, la técnica es muy similar a la de una angioplastia convencional, preserva vasos pero requiere una compleja navegación y recuerden que también tapan las colaterales, ¿no? Este es un poco el esquema de cómo funciona un stent forrado. Y los acrilatos son agentes líquidos, básicamente es la gotita, es muy parecido a la gotita, uno cianobutil, N-butilcianocrilato y el otro cianocrilato, y isobutilcianocrilato, son muy parecidos, se comporta como la gotita, o sea, fragúa inmediatamente en contacto con cualquier cosa iónica, es el agente embolizante más difícil de manejar, y es el agente embolizante con el cual yo personalmente he tenido muertes arriba de la sala. Es bastante complejo, es difícil, nosotros tuvimos la suerte de aprender a manejarlo en el cerebro. Entonces, donde la posibilidad de equivocarse es poco. Entonces, una vez que uno aprendió en el cerebro a manejar esto y se va a la pierna o al riñón, está mucho más tranquilo, ¿no? Pero eso llevó a que algunos pacientes estén del otro lado de la línea. Nosotros lo usamos mucho, les digo, en pseudoneurismas, porque congelamos el vaso, queda perfectamente congelado, inclusive a veces migra un poquito distal y la entrada y la salida, y es un agente, la verdad, muy interesante y provoca oclusión definitiva. Este es el N-butilcianocrilato, es el histoacril del comercio, que se mezcla con un contraste oleoso que se llama lipiodol, con una mezcla que uno después hace de acuerdo a la experiencia, y para mí son el maridaje perfecto, es como el queso con el vino tinto. La verdad que a nosotros nos gusta mucho el histoacril, es rápido, está disponible, es eficaz, es seguro si lo saben usar y es barato, era barato. Por algún motivo probablemente comercial, el histoacril, el lipiodol antes prácticamente lo regalaban. Valía 140 pesos, 150 pesos, pronto pasó a costar 700, de pronto 1.400, ahora vale como 4.000 pesos. Porque lo venden como un agente embolizante y no como un medio de contraste. Habría que avisarle al secretario de Comercio. Nosotros lo usamos siempre, fíjense que para casi todos estos procedimientos no usamos más que un 4 o 5 French. Usamos un catéter diagnóstico, adentro metemos un microcatéter, hacemos una angiografía, mapping e inyectamos. La dilución es de acuerdo a la experiencia del operador y a cuán lejos están de la lesión, puede ir de 1 a 1, a 1 a 6 o lo que quieran, y hay que tener algunos cuidados con respecto a que no se fragúe dentro del catéter y se lava con dextrosa. Las partículas, la verdad que voy a mostrar algunos casos que hemos tratado, sobre todo pseudoneurisma o pacientes que están sangrando, no es una mala opción, hay varios tipos de partículas, las clásicas PBA, las modernas que son en realidad embosferas, y eventualmente Spongostan. Con respecto a otro tema que está un poco en boga, son los stent diversores de flujo, que fueron inicialmente diseñados para cerebro, donde han tenido resultados bastante interesantes. Esto se basa básicamente en que la colocación de una malla de stent dentro de un vaso altera el flujo dentro del vaso. Nosotros lo veíamos cuando poníamos los stent en la carótida, y siempre como el stent no copiaba el bulbo, el wall stent, entonces quedaba por fuera del stent, y la arteria quedaba como un laguito de contraste. Y uno hacía la angiografía 3 meses después y el laguito estaba desaparecido. O sea, se había tapado cuando no tenía por qué, no tenía demasiado lógica. Y evidentemente se provoca un fenómeno de flujo. Basado en eso, se diseñan estos stent. En neuro andan bastante bien. Hay algunos intentos para hacer en aorta, hay bastante discusión con respecto a si funcionan o no. Lo cierto es que vamos a ver algunos metaanálisis que hay con respecto a este tipo de dispositivo.
La verdad que sería bárbaro que funcione, pero es demasiado bueno para ser cierto y lo cierto es que es una alternativa bastante interesante en los pacientes que no tienen prácticamente ninguna otra forma de ser resueltos, sobre todo en algunos aneurismas renales. Este es el fenómeno que se provoca entonces. Al poner el stent, el flujo como que se dirige mejor y en vez de esa vueltita que hay allá arriba, se empieza a trombosar de a poco. Y lo interesante es que esto preserva las colaterales. El modelo es muy interesante y ahí están las imágenes como el endotelio llega hasta la colateral y luego se detiene. Y acá es lo que se hace, se pone el stent. Es un caso que ahí abajo dice claramente que se lo he robado vilmente al doctor Ferrario, sin que se diese cuenta. Y se pone, fíjese que es una misma casi sin cuello muy amplio, se pone el stent, se produce una rémora y con el tiempo eso se ocluye. Ahí está la rémora fíjense cómo queda el contraste colgando y con el tiempo se ocluye el aneurisma o inclusive se ocluye la arteria. Esto es un metaanálisis que hay, bastante reciente, en donde tuvieron una trombosis de aneurisma del 90%, una disminución de tamaño del 80%, no tuvieron oclusión de ramos, pero una significativa incidencia de trombosis del stent y de la arteria, obviamente, entre un 8 y 10%. Y si uno lee con bastante detenimiento estos trabajos, los seguimientos son bastante raros. Por ejemplo, reportan 7 pacientes y al año tienen seguido 1. Es bastante raro, ¿no? Que de 7 que uno pone pueda seguir uno solo, sobre todo que es un método que uno tiene que controlar porque no se tapa en el momento, uno lo deja al paciente con flujo. Los aneurismas esplénicos en general, entonces, esta es un poco la distribución. Los más comunes son los de la esplénica y los de la hepática. Esto es un cuadrito que seguramente esta charla va a quedar acá, donde les muestra un poco más o menos el porcentaje de los aneurismas de acuerdo a la localización, pero los más comunes son los hepáticos, los esplénicos, luego los renales. El esplénico es el más frecuente, es más común en mujeres, como dije, y es el que con mayor frecuencia se rompe. Por ejemplo, es casi excepcional que se rompa un aneurisma renal. Es rarísimo. Yo creo que no he visto ni uno. Me he enterado que se han roto, pero inclusive ha venido acá gente a hablar de afuera y le preguntamos si viene un renal roto y no es común. Sí, hemos visto pacientes que se han muerto de esplénicos y de hepáticos. O sea, el renal, menos no hay que enloquecerse tanto, sí estos hay que tratarlos. ¿Y qué técnicas tenemos para los esplénicos? Estos, como son un poco los más frecuentes, son los que más técnicas tenemos. Cuando tienen un lindo aneurisma proximal que lo pueden navegar, es muy importante, ustedes cuando hacen la angiografía ven todo recto. En el frente ve que el tronco celíaco ni lo ven en realidad porque está de frente, y ven una arteria para la derecha y otra para la izquierda. Dice que es una tontería. Ahora, cuando ven la reconstrucción 3D, el tronco celíaco hace como 4 centímetros para adelante, después la arteria hace varios rulos y es un lío. Entonces, no se fíen en la angio, sino es muy importante ver. Nosotros estudiamos a todos los pacientes estos con multislice, todos. Si está cerca pueden probar con stent forrado, si son saculares les pueden poner coils, y si no hacer las técnicas que más nos gustan a nosotros, que es las oclusiones del vaso. Acá tienen un caso sencillo con un stent forrado, bastante viejo, es un stent que no se fabrica más. Acá tienen otro aneurisma pequeño que ha sido ocluido en forma directa con coils en una arteria displásica. Como dijimos, casi todas estas son pacientes displásicas. Este es un paciente que consultó por dolor epigástrico y se le detecta este aneurisma. Fíjense lo complejo que es, ¿no? No se sabe de dónde empieza, es muy grande. Claramente es muy distal, fíjense. Acá está el cuello, este es el aneurisma, y acá continúa la arteria. Acá es obvio que no va a llegar ningún tipo de material, entonces optamos por la técnica del stent cubierto no, coils directo no, es muy difícil llegar, entonces lo que hicimos es stent coils, no, tampoco es un lío llegar, hicimos un trape, y fíjense, lo que hicimos fue esto, y fue, aunque ustedes no lo crean, fue bastante sencillo. Esto es un catéter 5 French, y adentro con técnicas de neuro, lo navegué por acá. Lo que más me costó fue que la guía se metía en el aneurisma y se enroscaba y no lograba que salga por el vaso normal. Y hicimos un par de vueltas al mundo hasta que entró. Dejamos entonces el microcatéter bien distal, fíjense acá está el catéter inyectando la arteria esplénica normal, y ahí pusimos coils de neuro. Y entonces hacemos un canalito de coils, tapamos la parte distal, después retiramos el microcatéter, nos venimos proximal y fíjense el control final,
se ve que la arteria se tapa, el aneurisma no se ve, y por colaterales, que si quieren un día tenemos una charla de las colaterales que hay hacia el vaso, se ve perfectamente el lecho distal. Hicimos el control a los 3 meses, y fíjense que el aneurisma está tapado y el vaso está a 10 puntos. El hepático es un poco más frecuente en hombres, se rompe bastante, y lo que sí vemos bastante es en los centros que hay mucha cirugía de hígado son pseudoneurismas. Donde hay cirugía de hígado o hay cirugía laparoscópica van a haber muchos pseudoneurismas de territorio hepática. Es más o menos parecido al resto, ¿no? Si tienen cuello embolizan con stent forrado o con coil directo, y si no, si son pseudoneurismas, sobre todo de la gastrodenal, como dijimos recién, en el caso de los pacientes con pancreatitis usamos historquilo o eventualmente microcoils. Está descrito la necrosis del hígado, el absceso y la sepsis. Este es un pseudoneurisma que se tapó con un coil fibrado solamente. Este es un pseudoneurisma de la arteria hepática izquierda que se tapó con un coil pequeño. Este es un paciente que hice yo y que me fue bastante mal inicialmente. Es un paciente que con una lesión de vía biliar y que estaba con hematuria por el drenaje, con hemobilia. Tiene una imagen blanquita ahí en la tomografía, en la segunda de abajo. Esta flechita no anda, ¿no? Así. Ahí. Y esa es la angiografía que le hice, tenía mucho espasmo justo a nivel de la bifurcación de la arteria hepática derecha, y estaba cerca de la bifurcación y yo tenía miedo que se me tape la arteria hepática, entonces le puse técnicas de neuro, que van a ver que después que no es la mejor técnica. Ahí está el aneurisma tapado con técnica. Había preparado un stent coronario para ponerle eventualmente por fuera, pero no fue necesario, el paciente anduvo bien un rato, después volvió otra vez, porque no es buena idea poner coils en un pseudoneurisma, porque el pseudoneurisma no tiene pared, así que la verdad que no es una buena idea, para nada, fue un error mío bastante importante. Y entre ese mes, curiosamente, entró al país, pues un stent forrado no había para poner, entró un stent forrado nuevo de muy bajo perfil y casi un coronario, que es el Advanta, y fíjense que es bastante sencillo, abordaje femoral, diagnósticos 3 French, intercambiamos por un catéter guía 6 French, que es lo que pide el stent. Pudimos cruzar la lesión, ahí está, fíjense, está revascularizado el aneurisma, tiene mucho espasmo proximal. Finalmente ponemos el stent en posición, lo liberamos, y fíjense que en realidad hay un ramo de la arteria hepática que se tapa por completo con el stent forrado, eso es el defecto que tiene el stent forrado, pero por las colaterales intrahepáticas se revascularizó. Si ustedes se fijan con atención, en la primera angio, entre la derecha y la izquierda, acá, hay como unos vasitos pequeñitos que los comunican, son colaterales, hay 4 tipos de esas colaterales intrapancreáticas. Es bastante compleja la circulación intrapancreática y toneladas de libros para leer. Y fíjense que acá aumentó eso, evidentemente había un fenómeno con gran colaterales y eso hizo que, a pesar de que tapamos el origen de uno de los ramos anteriores de la hepática, el paciente no tuvo ningún tipo de problema. Este es un caso bastante interesante que muestra un aneurisma gigante o una pelota enorme dentro del hígado. Este es la angio del paciente. Lo que tienen acá es, para los que no están en el tema, este es el tronco celíaco, esta es la arteria hepática, este es el aneurisma. El aneurisma es esto en realidad, ¿ven? Este es el calcio, parcialmente trombosado, es enorme. Esta es una arteria gástrica que da la arteria hepática izquierda, y esta es la arteria hepática derecha, la gastrodenal no se ve. Y en una oblicua se ve acá la arteria que da entonces a la arteria hepática izquierda, y allá se ve la mesentérica que le da irrigación a la arteria esplénica. ¿Ven las colaterales que hay? Siempre hay colaterales. Acá lo que se hizo fue hacer una técnica de trapping de vuelta, se pusieron coils distales, proximales, inclusive un plug acá, y después en el control final, fíjense ustedes que se ve que gracias a esas colaterales que les dije antes, se ve gran parte de la arteria hepática derecha. No se ve toda, pero como la puerta está permeable, el paciente anduvo bien, y el control posterior se ve exclusión del aneurisma y no hay ningún tipo de lesión isquémica en el hígado. O sea, en ese paciente era la única alternativa que tenía, porque nadie se va a meter ahí dentro del hígado a operar eso, es inoperable, y con un tratamiento bastante sencillo como es esto, y creyendo en las colaterales, uno puede tratarlos. Estos son algunos casos de lesiones como esta, que tienen
un pseudoaneurisma del origen de la arteria gastrodenal que se emboliza la salida y se pone un stent forrado en el origen. Esto es lo otro que yo les decía previamente, esto es lo que hacemos con los pseudoaneurismas viscerales, que sobre todo en el territorio del páncreas, ponemos el microcatéter acá y congelamos con histoacril. Ese es el resultado ideal, que se llena la salida del aneurisma y el proximal, y esto queda completamente excluido. Esto es, en algunos centros es patología bastante, no es que es supermente frecuente, pero se ve. Otro parecido, en este caso es Usocols. Acá el operador usa lo que quiera, depende de quién está ahí, de qué material tiene, digamos, pero normalmente histoacril o microcoils son los más usados en los pseudoaneurismas. Aunque tiene un paciente de un aneurisma de la arteria gastrodenal, probablemente secundario a una estenosis o un síndrome de compresión del tronco celíaco. Es bastante común esos aneurismas, en este caso coil directo. La superior en general son degenerativos, a veces puede haber pseudoaneurismas asociados a disección. Este es un paciente que la imagen no es muy buena, pero una paciente que entró con un caso rarísimo, con una hemorragia retroperitoneal, y lo que tenía es esa arterita que estaba rota, y le pusimos partículas y la paciente anduvo muy bien. Y este es un caso que no es mío, que está sacado de un artículo, que es una ruptura traumática de la arteria mesentérica superior tratada con stent graft. Nosotros tuvimos un caso parecido, pero se nos murió. Estaba mal el paciente, pusimos el stent, eran muy rudimentarios los stent en ese momento y el paciente se murió. Y esto es un trabajo que salió, que no hay mucha gente que lo hace, que es la punción directa de los aneurismas, cuando es muy difícil el acceso. Nosotros en general es muy difícil que no podamos acceder, pero bueno, su alternativa se punza guiado bajo ecografía y una vez que uno punzó el aneurisma le pone adentro lo que quiere, ¿no? Los renales, como le dijimos, estos pueden dar eventualmente hipertensión, se supone que por microembolia, o trastornos en el flujo mismo. Y hay una clasificación, creo que hay una charla de aneurismas renales, por eso mucho no les voy a mostrar, simplemente les quiero mostrar las técnicas que hay. Esto es, por ejemplo, es un lindo caso porque es una estenosis con aneurisma, típicamente la displasia. Entonces acá el tratamiento ideal es el stent forrado, tratan las dos cosas. Esto es un lindo caso para mostrar cómo acá claramente es la mejor alternativa. Con cuello pequeño, coils directo. Es una buena técnica también, es muy difícil poner un stent forrado para acerca de la bifurcación. Este es un caso que hicimos con el doctor Eisele, creo que era un paciente de Peñalosa, que tenía ese aneurisma, era más grande, estaba trombosado, y pusimos un stent, ahí lo ven, es un stent coronario, y por fuera del stent pusimos coils. Y quedó bastante bien. En los otros casos, al igual que mostré recién, es una biopsia renal con un hematoma enorme, ahí se ve claramente un área vascular con desplazamiento de ramos, es el hematoma, y en el medio, ¡pum!, el lugarcito donde está la ruptura de la biopsia. Nos metemos, fíjense, esto se hace normalmente con buen mapping en 25 minutos o menos. Este es el catéter diagnóstico, microcatéter selectivo del ramo, a veces cuesta más, cuesta menos, pero la renal es bastante amigable. Una vez que estamos en un lugar adecuado, hay unas cosas técnicas, si se van muy lejos hace espasmo y el histoacril no fluye, y de acuerdo a su experiencia dicen, bueno, estoy ahí, ¿cómo lo diluyo? Ahí, por ejemplo, yo lo diluiría bastante, porque es un vaso finito y estoy lejos. Entonces, hago la dilución y allá ven cómo queda lo que llamamos el molde, el cast de histoacril, y todo el resto del riñón perfundido. Esto es ideal, por eso nos gusta tanto el histoacril. Lo mismo en un paciente trasplantado, le hacen biopsia, le hacen hematurias y demás. Ahí, cuando tienen ustedes un paciente, los llama el urólogo, que después de una litotripsia o de un procedimiento tiene hematuria, normalmente la hematuria en un porcentaje bastante alto es autolimitante. Pero esa autolimitación puede llevar 10 días. Y el paciente que fue por un pinchacito, no, es una pavada, le sacamos al culito y está con hematuria, y la hematuria provoca coágulos en la vejiga, y la vejiga provoca terribles dolores y demás, la habrá que esperar los 10 días al paciente. A veces se fija el hematocrito y demás. En el hospital italiano los urólogos directamente, el paciente tiene hematuria y dura más de un día, los embolizan. ¿Por qué? Porque todos los pacientes que hemos hecho son así. No, son todos tipos que tienen función renal normal, nunca hubo una complicación importante asociada, entonces ni esperan. Entonces ya hacen un montón, ni esperan, no le esperaban, y la verdad que mandarlo al paciente los llama por teléfono todos los días, doctor, sigo oliendo sangre.
Entonces directamente, si ustedes le dicen al urologo, mira, embolizalo, lo embolizamos, siempre y cuando sepan, ¿no? Porque si no le van a tapar todo el río, va a tener un problemita, pero digamos, no tiene mucho sentido esperar si tienen un grupo entrenado, ese es un poco el mensaje. Los microcoils son los que usamos en neuro, van a tener seguramente un montón de clases de esto. Lo usamos casi en las mismas situaciones que el clínico, la diferencia que tiene es que es mucho más caro, cada coil vale alrededor de $600, y lo que tiene es que es seguro, porque lo liberan cuando ustedes quieren. El histocril es un solo tiro, tuc, dispararon, un solo balazo, tienen que pegar. El coil, si no les gusta, lo sacan, lo ponen, en fin. Ya que tienen un caso de una pseudoneurisma por biopsia que se usó un coil. Es un caso que creo que es de Eisele, porque mío no es, y yo no uso coils habitualmente en este tipo de pacientes, prefiero el histocril. Como conclusión, entonces, los aneurismas en general son una entidad poco frecuente. Sepa que se asocian a la ruptura, sobre todo los esplénicos y segundo los hepáticos. Tratar los que tienen más de 20-25 milímetros, sobre todo en dos situaciones, en pacientes hepáticos, entiéndase cirrosis, trasplante y demás, y en mujeres embarazadas. Son los dos puntos críticos. Siempre los pseudoneurismas, siempre. En cuanto a los aneurismas hay que taparlo, siempre, no lo pueden dejar así. Y si es del territorio del páncreas, olvídense, lo tienen que hacer porque van a ir presos. La utilización de técnicas directas con coils o stent graft en los aneurismas con buen cuello. Las reconstructivas son más complejas y requieren, y los acrilatos requieren bastante más experiencia por parte del operador. Y solamente la cirugía se recomienda a aquellos aneurismas que por algún motivo ustedes no pueden resolver. O sea, si bien no hay un trial, porque no es ridículo hacerlo, todo el mundo, aún los cirujanos, nadie quiere operar un aneurisma esplénico. El aneurisma arteria esplénica es tremendo, porque los pacientes se van a hacer fístulas, es un lío. Uno lo ve ahí como aislado, como está solito, pero ese aneurisma está rodeado de un tejido espantoso que es el páncreas, que es la famosa molleja que uno lo corta y no para, es un lío. Nadie quiere tocar un aneurisma visceral, así que si ustedes no pueden, por algún motivo, recién ahí, o lo llaman al doctor Bertoni o llaman al cirujano. Y esto es una frase que dice: no temáis a la oclusión vascular, los colaterales siempre estarán de vuestro lado, no obstante, tener siempre un amigo cirujano a tiro de piedra. ¿Por qué les digo esto? Yo siempre que voy a embolizar a un paciente, que en un lugar que no tengo un gran backup, aviso a un cirujano amigo. Voy a embolizar una esplénica. Porque si bien nunca pasó y casi no hay descripciones, el tipo puede hacer un infarto del vaso. Y si ustedes me preguntan a mí, yo tengo poca experiencia de manejar un infarto del vaso. Entonces siempre estoy como asociado, le pego un fonazo a un cirujano de la clínica, mira, vamos a ver, trata al tanto por las dudas, el tipo hacedor de no, en fin. Pero te van a tapar la arteria esplénica. O sea, si van a tapar un vaso, traten de que alguien esté enterado para que nos digan, ¿y si haces cualquier verdura? Tapás arteria, ahora me llamás a las 2 de la mañana. Entonces, o explíquenle si está de acuerdo y lo hacen. Normalmente va a decir, sí, hacelo. Pero es poco probable que lo tengan que llamar, pero manténganlo avisado para evitar problemas. Y por último, no tiene que ver con esto, pero este es un evento que está de oncología intervencionista, que está auspiciado por el colegio. El mail que está ahí abajo, si ustedes llaman ahí, de parte mía, les van a dar una beca gratis. Es para el congreso de intervencionismo. Es muy específico, es oncológico, pero en el congreso que hubo ahora el CIRSE, había 4 o 5 cardiólogos. Así que es un tema es muy radiológico, pero bueno, si alguno de ustedes está interesado en la patología oncológica pura, es casi todo hígado, hay algo de pulmón, pero la mayor parte de las conferencias son de hígado, anoten ese mail, hablan con María Sol y les dan, los alumnos del CASI digan que son del CASI, que hablan de parte del doctor Mendaro, y los anotan sin cargo con una beca. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Esteban. Me reí bastante con tu diapositiva, el comentario de tener un cirujano a tiro de piedra. La semana pasada estábamos haciendo una embolización de la placenta, me estoy cambiando el quirófano y al lado estaban tomando café mirando un partido de fútbol, y dos que hablaban, no, yo las litotricias la hago en un lugar donde tengan hemodinamia. Es decir, esto es un grupo de trabajo, ¿sí? Uno no está aislado de los cirujanos, y los cirujanos están aislados de nosotros. Creo que es muy importante lo que dijo Esteban de trabajar en grupo, radiólogos, intervencionistas, cardiólogos,
y cirujanos. No nos olvidemos, no estamos solos en todo esto. Bien. Esteban, vos tenés casos. Sí. ¿Qué preferís? ¿Que lo presente primero Jorge Vaccaro y después vos? Como quieras, yo tengo un montón. Bueno, vamos a empezar con Jorge, ya que está del otro lado, y después veremos según tiempo cuántos casos nos podemos dar. ¿Eh? ¿Cómo? No sé si está en el avión, no muestra video, así que, bueno, ya es un tema de él. Es cierto que se están cayendo muchos seguidos, así que no en este momento estar hablando y manejando el avión, sería un problema. El doctor Vaccaro tiene, le gusta mucho la aviación, tiene un avión particular y viaja mucho en él, así que por eso está cargada. Jorge, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente, Dionisio. Bueno, no, ¿Estás con el avión de o hecho, estás en tu servicio? llegué a la 1 de la mañana hoy, pero en avión de línea nomás. Así que Bien. bueno, primero le quiero agradecer a la gente del servicio que terminó de preparar el caso, y segundo, que si hay una cosa que no se comprende bien, bueno, podemos aclarar verbalmente, porque no pudimos conseguir todas las imágenes que queríamos mostrar, pero me parece que es un caso muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo en lo que habló Esteban y en el trabajo en equipo, y bueno, acá van a ver el trabajo en equipo, pero a la inversa, porque fue primero los cirujanos y luego nosotros. Entonces creo que vale muy bien el comentario anterior, de saber que nosotros podemos tener complicaciones que tienen que resolverlo ellos, y a la inversa, ellos pueden tener complicaciones o no poder resolver el caso y finalmente lo terminamos nosotros. Pero el espíritu de trabajo en equipo realmente es lo que debe funcionar en cada institución, y que es donde tenemos que buscar resultados para el paciente, no para nosotros. Bueno, vamos al caso. Es bueno, la introducción ya lo hizo perfectamente Esteban, así que no voy a aportar nada más. En el caso nuestro, era una paciente de 68 años, que tiene antecedentes de operada de un cáncer en el año 94, tratada por hipertensión con olmesartán, sin problemas cardiovasculares, una estenosis aórtica leve pero asintomática, y que no tenía antecedentes gastrointestinales de importancia. Pero consultó porque manifestaba dispepsia, básicamente. Es una paciente bastante obesa, y en la ecografía abdominal que se le hizo como primer estudio, se encontró una dilatación aneurismática de la arteria hepática de gran tamaño. Bueno, se le hizo una tomografía tóraco abdominal, y se vio que la arteria hepática se originaba en forma independiente, con una variante anatómica de tronco celíaco. La arteria esplénica nacía en forma separada, junto con la coronaria estomática. Y el aneurisma de la arteria hepática era en el tercio proximal, donde se veía que tenía una extensión máxima de 81 milímetros y un calibre de la luz de 53 milímetros. Pero el calibre máximo del aneurisma era de 120 milímetros, debido a la trombosis parietal que presentaba en este caso. Y bueno, vuelvo a recordar que la mujer, el único síntoma que tenía era dispepsia. Bueno, como el paciente lo vio el grupo quirúrgico, si bien lo discutimos previamente, si se colocaba algún tipo de dispositivo de oclusión no vascular o operarla, ellos decidieron operarla con la idea de excluir el aneurisma y hacer un bypass hacia la arteria hepática, porque la gastroduodenal surgía exclusivamente de la arteria hepática, y si bien es cierto la existencia de importante circulación colateral entre todos los vasos esplácnicos, la idea de preservar el flujo directo, bueno, es algo que uno siempre que se pueda, que tendría que tratar de hacerlo. Entonces, la paciente fue sometida a cirugía, esto fue en el año 2009, y se realizó un bypass desde la arteria coronaria estomática hacia la arteria hepática, pero no fue posible excluir el aneurisma. Sí se le hizo una ligadura proximal a la zona de la anastomosis del puente, pero no se pudo hacer una ligadura proximal del cuello proximal del aneurisma debido a la gran masa del mismo, la gran trombosis. No pudo llegarse hasta el origen a nivel de la aorta abdominal, por lo cual tuvieron que suspender, terminó la cirugía y bueno, ver qué pasaba con este aneurisma. Se le realizó una tomografía, esto es la cirugía, le hicieron una tomografía a los 3-4 días de la cirugía y se vio que el flujo del bypass estaba correcto, o sea que había perfusión de la arteria hepática, pero también seguía persistiendo obviamente el flujo a nivel del aneurisma
porque la idea del cirujano era que posterior a la ligadura distal de la arteria hepática, distal al aneurisma, iba a ser que no quedara salida en el aneurisma y que eso favoreciera la trombosis. Pero eso no es bastante así. Se ve frecuentemente que cuando queda un aneurisma permeable con una entrada de un vaso que tiene una alta presión, el aneurisma se sigue manteniendo y incluso sigue creciendo de tamaño y muchas veces precipita una ruptura porque se lo transforma en un fondo de saco cerrado con aumento de la presión, con debilitamiento de la pared y con la ruptura del mismo. En este caso, había ciertos pasajes de contraste a nivel de la anastomosis de la ligadura distal y el tamaño del aneurisma no había cambiado, pero seguía permeable. Entonces ahí, bueno, los cirujanos vienen nuevamente y nos preguntan qué es lo que podemos hacer y bueno, dijimos, bueno, vamos a tratar de ver si podemos solucionar el problema. Y acá lo que hicimos previamente una angiografía. Esta señora no tenía angiografía previa, se había manejado todo por tomografía, angiotomografía. Y lo que estamos viendo ahora es el puente desde la arteria coronaria estomáquica hasta la arteria hepática. No sé si ustedes están viendo... Sí, se ve. Ahí, no, digo, la flechita, ahí la estamos viendo. Porque, sí. Bueno, la flecha está correcto. Todo esto es el puente venoso, desde acá hasta acá. Bueno, pero también se ve el llenado de forma retrógrada del aneurisma, desde la anastomosis, o sea, en realidad viene por la arteria hepática hacia el aneurisma de forma retrógrada. Luego buscamos el origen de la arteria hepática. Mirá, ustedes están viendo, acá está muy cerca el origen de la arteria esplénica y de la coronaria estomáquica, es lo que están viendo acá, y la hepática están haciendo prácticamente en la cara anterior de la aorta, pero muy cerquita de los otros vasos. La dilatación aneurismática es la luz de lo que estamos viendo, y como distalmente continúa la arteria hepática con la anastomosis. Aquí se ve la gastrodenal y donde se ve parte del puente ahí cruzándolo en la zona de la flecha. Entonces, bueno, como dijo Esteban, una técnica bastante sencilla. Pudimos cateterizar con un catéter Cobra 5 French el aneurisma, y con una Cobra-Terumo fuimos a la parte distal de la arteria, que era bastante buena y larga. La zona de la dilatación, acá está un poco oblicuado el paciente, la zona de dilatación era más proximal, y si lo estamos viendo acá, cuando habíamos discutido el caso inicialmente, yo le había insistido de poner estén forrado porque había una zona buena de anclaje distal, pero la zona de anclaje proximal era bastante cortita, pero bueno, se decidió por la cirugía. En este caso fuimos con el mismo catéter diagnóstico hasta la parte distal de la arteria. Allí se colocó en primer término, bueno, ahí están viendo la inyección más distal, donde se ve la perfusión de la gastrodenal y de la arteria hepática, y la zona de la ligadura que no había sido efectiva, tampoco eso habían podido lograr los cirujanos. El puente estaba funcionando bien, pero la exclusión aneurisma nada. Entonces ahí en esa zona, para evitar el reflujo de la zona desde el puente hacia el aneurisma, se colocaron en primer término unos coil fibrados de Janturco convencionales, de empuje, sin liberación controlada, pero como el diámetro era aceptable y tenía un segmento largo, pusimos de 38.85 y 38.55 hasta lograr, fueron 3 coils que se colocaron, hasta lograr la oclusión del vaso. Y entonces nos quedaba por resolver ahora el orificio proximal del vaso, y ahí, como el segmento, el lugar de anclaje era muy corto, decidimos colocarle un plaque arterial. Esto fue en 2009, en ese momento tenía un plaque 1, que pasaban por un guía de 7 French. Entonces se colocó una cuerda de intercambio, pusimos un catéter guía de coronaria derecha, JR4 de 7 French, y se posicionó un plaque 1 de 10 milímetros de diámetro. Ahí está viendo la zona de obstrucción, de compresión del vaso, y parte ya dentro de la cavidad neurismática y parte en la parte proximal de la arteria. Acá está oblicuado, con la obliqua izquierda. Bueno, posteriormente se libera el plaque. Ahí
estamos viendo la imagen, en un nuevo control antes de la liberación. Acá estamos inyectando directamente en la aorta, se ve el origen de la esplénica, la coronaria estomárquica. Ahí se está viendo el bypass, esto que va por acá arriba, está funcionando. Y aquí es con el llenado del aneurisma. Bueno, se libera posteriormente el plug. Hacemos una inyección a nivel de la aorta, ya el plug está liberado, apenitas asomándose en la pared arterial. No queríamos invadir mucho la luz de la aorta porque la parte proximal estaba muy cerca del origen de la arteria esplénica, la coronaria estomárquica. Y bueno, le hicimos, ahí está la angiografía con el aneurisma, ya luego de liberar el plug, con el paciente parinizado, ya no se llenaba absolutamente nada, y lo que se ve ahí, esto, es el bypass venoso a la arteria hepática. Bueno, le hicimos una tomografía de control a los 10 días, estaba totalmente ocluido el aneurisma, y con la permeabilidad del puente y la perfusión de la arteria hepática correcta. La paciente no presentó ningún tipo de trastorno a nivel de la función hepática, no tenía por qué haberlo hecho, pero bueno, acá están los datos de bilirrubina y de las enzimas hepáticas. Tampoco hubo trastornos a nivel de la creatinina, fue un procedimiento relativamente limpio y sencillo. Y el control actual que hicimos con contacto telefónico, la paciente es de Formosa, tuvo un infarto de miocardio en el año 2012, tratado por una angioplastia primaria, y se tiene una tomografía reciente donde el aneurisma está totalmente excluido. Bueno, en este caso, este aneurisma tenía una clara indicación de tratamiento, ya que tenía 12 centímetros de diámetro externo, con lo cual un problema de origen aterosclerótico. La evolución del infarto posterior confirma el diagnóstico de la enfermedad de base. Bueno, pero hay que analizar la característica anatómica de cada paciente para decidir cuál es la conducta. Si me hubieran dejado tratarlo primariamente, hubiera intentado colocar un stent forrado, tipo de Moban, un stent largo, tener una liberación controlada, y que creo que hubiera funcionado bien. Pero bueno, como vieron, el caso fue a la inversa, y la resolución endovascular fue exitosa, con lograr la exclusión del aneurisma, y la preservación de la irrigación fue gracias al tratamiento del puente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, nos hemos extendido un poquito, vamos a respetar los tiempos. Después le vamos a pedir al doctor Mendaro, que voy a pedir más bien comentarios sobre el tema, y a los otros médicos. Ahora vamos a dar una cuestión de estructura, espacio para la industria. La empresa Technology nos va a hablar ahora. Alejandro, dame mención. Alejandro, por favor. Es de la empresa Technology. Alejandro lo conozco hace bastante tiempo. Generalmente que me atiende la cuenta, así que le conozco todos los productos. En este caso no va a ser específico productos sobre lo que hemos charlado recién, sino los productos que tiene esta empresa. Y después vamos al comentario del caso, o de los casos, porque en realidad Esteban presentó, ya de por sí tu presentación incluía casos. Alejandro. Bueno, buenos días. Primero quiero agradecer al colegio que nos da la posibilidad de poder presentar nuestros productos. Mi nombre es Alejandro Hermor. Bueno, nosotros somos una firma que hace más de 20 años que estamos en el mercado y nos caracterizamos por el servicio, la calidad de productos y por también traer nuevas tecnologías. Bueno, tenemos nuestro producto clave que nos ha posicionado en el mercado, que es el stent Biomatrix, un stent liberador de drogas, ¿sí? Que es uno de los mejores del mercado, si no el mejor stent del mercado. Y ahora estamos trayendo el Biomatrix Neoflex, que el Biomatrix Neoflex es la evolución del Biomatrix Flex, porque cambia el delivery para darle una mayor navegabilidad al stent. Vamos a ver un poquitito. Sabemos que los stents tienen que tener fármaco, polímero y plataforma. Bueno, eso es lo que tiene nuestro stent, pero principalmente tiene una plataforma que es la plataforma Juno, ¿sí? Que le da una flexibilidad y una navegabilidad especial,
al stent, tenemos una droga que es el Biolimus A9, que es 10 veces más lipofílica y es una droga que es propiedad exclusiva de Biosensor. Y después tenemos un polímero biodegradable que en 6 a 9 meses se degrada. Y otra característica que tenemos carga abdominal, ¿sí? O sea que solamente la droga va a la pared del vaso y no al flujo sanguíneo. Vemos un poquito, como decía, si vamos detallando, la droga es 10 veces más lipofílica, se degrada y tiene superficie abdominal, ahí lo vemos, ¿sí? Para que no vaya a la circulación de la sangre. Y después tenemos la plataforma que tiene una característica especial, si ustedes ven los conectores son NS, que eso le da una mayor flexibilidad al stent. Acá vemos un poquitito más en detalle la plataforma, también tiene una apertura de la celda de 1,56 que da mayor acceso a las ramas laterales. Si vemos una comparativa en el mercado, somos los que tenemos una mayor apertura de celda, lo que da la posibilidad, y muchos lo están usando satisfactoriamente también en bifurcaciones, ¿sí? Es muy importante que este es el único stent que tiene un trabajo realizado, que es el LIDER, con seguimiento a 5 años, en los cuales lo que se hizo es poder ver que no haya que haya una superioridad con respecto al Cypher, ¿sí? El LIDER es un trabajo bastante amplio, voy a dar algunos detalles pequeños por el tema del tiempo, ¿sí? Pero vamos a ver que demuestra la inferioridad al Cypher. Se tomó 1.700 pacientes dividido en dos, ¿no? Y fíjense que hay un alto seguimiento de pacientes. Si vemos a lo largo de los 5 años, llegamos a un 96,5 de seguimiento de los pacientes. Está tomado con mundo real, o sea, cualquier paciente que ustedes pueden tener en su sala de hemodinamia. Y en este gráfico vamos a ver que no solamente lo que se demostró no es la inferioridad, sino que en la mayoría de los casos y de los subgrupos se ve que es superior, ¿sí? Y más que nada, fíjense que en infartos es el mayor porcentaje de superioridad que tiene. Pero después vemos que en todo lo demás, como lesiones de nodo, pequeños vasos y todo, o sea que la superioridad es mayor. Y las conclusiones que se dieron, las 3 conclusiones específicas, que el stent mantuvo la inferioridad y mejoró los resultados clínicos a largo plazo, comparado con el Cypher, ¿sí? Con una P de superioridad de 0.071. También que el stent de liberador de Biolimus demostró una reducción del riesgo relativo de 74% para la VLate stent trombosis. Y por último, que el beneficio del stent emergió en la base tardía y fue principalmente determinado por un bajo riesgo del MACE asociado con la trombosis muy tardía. Por eso vemos que este es uno de los, como yo dije, uno de los stents mejores del mercado, con estudios de 5 años, y si no, el mejor. Pero ahora vamos a ver un poquitito del NeoFlex, que yo dije que era la evolución mejorada. ¿Por qué? Porque lo que hemos cambiado es el delivery, donde ha cambiado la punta se redujo de 0.16 a 0.18, el hipotubo también tiene un diámetro menor, y también la marca radiopaca también tiene un pequeño grosor. Eso le da un mejor perfil de cruce. Si nosotros vemos en las comparativas con las demás empresas, vemos que en el perfil de cruce es el más bajo del mercado comparado con todas las demás. También vemos que es 47% más navegable que el Science Prime y que los demás estén del mercado. La capacidad de empuje también es mucho más alta que la competencia. O sea que en definitiva lo que podemos decir es que el Biomatrix NeoFlex es el mejor en su clase en navegabilidad, el mejor en su clase en empuje y tiene un cruce superior de la punta con el perfil más bajo del mercado. Pero también tenemos un stent que es dedicado para bifurcaciones, ¿sí? Que lo que tiene es prácticamente lo mismo que el stent Biomatrix con una droga Biolimus, con un polímero biodegradable, con una carga abdominal, pero cambia la plataforma, porque la plataforma es autoexpandible de nitinol. Vemos acá que tiene una forma cónica, cubre totalmente la carina,
como dijimos, es de nitinol, se posiciona bien en las paredes y tenemos de diámetro de 3.6 y 3.5 y largo de 11 y 14. Es muy sencillo al ser autoexpandible la colocación de este stent. Dijimos que es dedicado a autoexpandible, las plataformas se ajustan bien a la anatomía, si ustedes ven ahí, de la bifurcación, completa bien la bifurcación sin crear una falsa carina, que ese es el problema de las bifurcaciones, y podemos reconstruir completamente la bifurcación con la tecnología de los DES, agregando DES a las ramas. Esto es un poquitito para que ustedes vean un cuadro de cómo hace para colocarse. No me voy a desplayar mucho porque ahora tengo un video para que lo vean, pero ahí tiene varios puntos que ahora lo vamos a ir detallando. Lo principal es que tiene, si ustedes ven, tiene unas 3 marcas que son radiopacas en la punta del stent. Vamos a ver ahora un video, a ver, espero que ese funcione bien. Bueno, ahí lo tenemos. En el video vamos a ver bien cómo se coloca, van a ver que es muy sencillo y que la curva de aprendizaje es muy fácil. Para ir adelantándoles, tiene una marca en la punta del stent, que coincide con la vaina, con la punta de la vaina, las 3 marcas radiopacas en la punta del stent, en la parte distal y una en la proximal. Ahí vemos la bifurcación, vemos el stent, se alinea las marcas con la carina, primeramente, se despliega la vaina hasta un punto que se llama de no retorno. Ahí se avanza un poquitito para llegar a la carina y ahí se despliega completamente el stent. ¿Ven que es muy sencillo? ¿Sí? Y después, si necesitamos seguir con las ramas, podemos ir a colocar los stents, podemos utilizar las mismas marcas para alinearla con las marcas del stent y así completar toda la bifurcación en una y otra rama si necesitamos según la medida que tenga la lesión, ¿no? Ven que es muy sencillo y muy fácil el stent. Y estamos en proceso, también en ANMAT, del BioFreedom, que es el único primer stent sin polímero. De esto voy a hablar poco porque lo vamos a dejar más para adelante cuando ya tengamos más avanzado el tema. Pero sí, lo que podemos hablar del polímero, del stent sin polímero, perdón, y más específicamente del BioFreedom, que más o menos el 90% es liberado en un mes del stent. Eso nos va a permitir que se pueda suspender más rápidamente la terapia dual antiplaquetaria, ¿sí? Y lo que se busca con el stent que sin polímero es la combinación de stent convencional solamente con la droga y que a los 90 días quede un stent convencional. Acá van a ver más o menos cómo es el stent en una foto, ¿sí? Algunas de las... Bueno, acá BioFreedom dice que la combinación le va a ofrecer al cardiólogo poder adaptar la TDAP para reducir el riesgo de sangrado. Vamos a ver algunas cositas, como dice, ven que la superficie tiene carga, si ven la droga también tiene carga columinar, sigue la misma metodología del stent Biomatrix, la misma droga pero sin polímero como hablamos, ¿sí? A través de los reservorios se va eliminando la droga. La hipótesis que se plantea es que a través de la liberación de la droga sin polímero se pueden reducir los eventos tardíos causados por el polímero, que muchas veces todos dicen los problemas que traen los polímeros. No en el caso nuestro porque son polímeros biodegradables, pero así facilita cualquier tipo de problema. Evita los efectos tardíos que pudiera atribuirse a los mismos polímeros. También la integridad de la superficie del stent, que no se producen fracturas o se pela por los distintos polímeros que puede haber, y que también podemos tener con la terapia dual antiplaquetaria poder hacerla más acortada. Podemos decir entonces que es el primer y único stent liberador sin polímero de Biolimus A9. Ningún polímero ofrece una reducida disfuncionalidad del endotelio. También podemos decir que BioFreedom, según el FIM,
demostró que se disminuye en un 49% la posibilidad de una revascularización del vaso tratado y también demostró la misma inferioridad con tendencia a la superioridad en términos de la pérdida tardía del lumen. También podemos decir que no hay incidencia de trombosis del stent definitiva, probadas a 4 años. Gracias también al perfil de liberación, Biofreedom es igual y efectivo que un bare metal stent después de un mes, como les decía, que es donde se libera el 90% de la droga y que es apropiado para recomendar una corta terapia dual antiplaquetaria. Bueno, esta hipótesis está siendo probada en estudios clínicos LEADER-free, que más adelante los vamos a ir trayendo para que ustedes las puedan estar conociendo. También tenemos de nuestros productos, de la línea SpectraNetics, el QuickCut, que es un dispositivo de extracción de trombos, donde, bueno, con cualquier dispositivo de extracción de trombo, tiene todos los elementos, pero lo que tiene, la ventaja que tiene nuestro dispositivo es que el catéter navega muy bien, ¿sí? Por la construcción que tiene el catéter, navega bien. El problema que se nos plantea muchas veces y nos preguntan es que, y nos dicen mejormente, es que los extractores de trombo, algunos navegan bien, pero no extraen, y otros extraen, pero no navegan. La característica nuestra es que navega muy bien, y también está muy bien, porque si ustedes ven y ven un corte, ven que en la competencia la reducción del área es de un 44%, la nuestra solo es de un 6%. Eso permite que verdaderamente, y muchos de ustedes lo han comprobado, de que realmente extrae el trombo. También tenemos un dispositivo llamado QuickCrox, que es un catéter, microcatéter de soporte que se puede usar para intercambio de cuerda, se puede usar como soporte, en vez de ir con un balón, podemos ir con un dispositivo que es apropiado para esto, ¿sí? También es translúcido, nosotros podemos ver si hay un flujo, y aparte de eso es muy importante que pueda atravesar lesiones, puede atravesar oclusiones, porque fíjense que tiene una punta cónica, y la punta en su tip distal es de 1.5 Fren, o sea que podemos también atravesar si la lesión está compleja. ¿Ya me está quedando sin tiempo? Ya termino. Tiene marcas también radiopacas para que ustedes puedan medir. También tenemos las cuerdas Asahi, que nosotros nos caracterizamos por las de oclusiones total, las Miracle, las Conquest, pero tenemos también más de 15 cuerdas para todos los días, para todas las que ustedes necesiten. Así que voy avanzando, tenemos la guardación. ¿Puedo 2-3 minutos más? ¿Bien? Tenemos la última que hemos traído también, es la guardación, que esta cuerda lo que tiene es una característica, tiene torque de 1 a 1. Las cuerdas generalmente tienen torque de 1 a 1 cuando ustedes la ponen derecha y la manejan, pero cuando tienen complicaciones, generalmente no. Esta sí conserva el torque de 1 a 1 porque tiene un alma de acero, que acá lo vamos a ver un poquitito más. ¿Ven? ¿Cómo está distribuido? ¿Sí? Y la característica de nuestras cuerdas que nosotros tenemos es que es de un solo core de punta distal a proximal. Acá ven el core y acá ven también lo que yo le digo, el alma de acero. Eso hace que también no solamente tenga un torque de 1 a 1, sino que se pueda preformar múltiples veces y que tampoco se melle la punta bien cuando ustedes, porque esta es una cuerda Florpi para todos los días, cuando ustedes van y se encuentran con algún tipo de oclusión, alguna complicación, se mella la punta y después no sirvan la punta. Esta se puede preformar, no se mella y anda muy bien. Bueno, acá está un poco la estructura, vamos a pasar. Este también que le va a interesar, que el doctor también lo utilizó, es un microcatete para oclusiones totales crónicas o lesiones muy complejas, que está armado con cuerdas entrelazadas, y este es microcatete porque se puede flashear, tiene una punta de tuxteno, y la parte distal de ti es de 1.3, o sea que puede atravesar cualquier tipo de oclusión. Muchos de ustedes han usado el Tornus, que era lo que se usaba antes, ahora lo que se está usando, Por eso, ahora lo que se está utilizando es esto, porque actúa por empuje y también por rotación, porque tiene esa posibilidad, ¿sí? Y por último, también tenemos el set para valvuloplastia mitral, sí, que ustedes todo lo conocen, el Toray, es lo mejor que hay en valvuloplastia mitral, así que el doctor también lo utiliza, así que todos ustedes lo conocen. Y para finalizar, como hablé que también nos interesa el traer nuevas tecnologías, solamente para dejarles que estamos trabajando en la aprobación de la endoválvula, la Sapien XT de Edwards, que muchos de ustedes seguramente la están esperando. Así que bueno, estamos poniendo todo nuestro empeño para cuanto antes poder tenerla en el mercado, para que se pueda comercializar aquí en Argentina. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandro, y espero un día de estos hacer la prueba como hicimos otros años con Acción, pasando los tubitos, porque le vamos a poder demostrar a ellos que realmente es así.
Bueno, ahora vamos a volver sobre el tema de aneurismas esplánicos o esplánicos específicos. Sí. No. General de corriente, me gustaría una opinión de cada uno de ustedes, de los que tenemos invitados. No sé quién quiere empezar. Hernán. El doctor Bertoni, Hernán Bertoni, es un radiólogo intervencionista con mucha experiencia y estamos muy contentos de tenerlo acá. Gracias, Dionisio, la verdad que estaba, exacto. Pero ya me estaba cansando de no poder hablar, o sea, estaba durmiendo. Primero, Esteban, muy buena charla, buena presentación. 3 comentarios para lo que dijo Esteban. Primero, que los aneurismas esplánicos son tan infrecuentes que la probabilidad de encontrar un aneurisma esplánico con respecto al resto de los aneurismas del organismo va del 0.8 al 2% de los aneurismas. Por lo tanto, es una entidad realmente muy poco frecuente. Segundo, hay 2 cosas para comentar, agregados, que es cuando uno ve un aneurisma esplánico en cualquier territorio que tenga calcio, la pared calcificada, eso no hay que interpretarlo como un índice de seguridad. O sea, el calcio no es índice de seguridad de un aneurisma. El aneurisma se puede romper exactamente igual con la pared calcificada que sin calcio, por lo tanto, no interpretar el calcio como índice de seguridad. Y el tercer comentario es referente a los aneurismas pancreáticos duodenales, que también son muy infrecuentes, pero se ven, los esplénicos se ven en estados hiperdinámicos, por eso generalmente la génesis es con la mujer, se ven muchas mujeres en embarazadas, como dijo Esteban, en los trasplantes por hipertensión portal, y en las arterias pancreáticos duodenales siempre hay que ir a buscar la compresión de un ligamento torcuato del tronco celíaco, porque ese estado de hiperflujo hacia la arteria mesentérica superior puede generar la aparición de aneurismas de las arterias pancreáticos duodenales. Entonces, un paciente, dicho de otra manera, un paciente que tiene una compresión por un ligamento torcuato, cuidado, que puede tener, y sobre todo en mujeres, puede haber asociado un aneurisma de arteria pancreático duodenal por hiperflujo. Eso con respecto a lo que dijo Esteban. Después a la presentación, mi opinión es que simplemente decir que, básicamente lo que hubiese hecho es colocar un stent cubierto, por más que el cuello, el landing distal era un landing corto, no puede pasar, y que la arteria hepática nacía de la aorta, puede pasar unos 3 milímetros dentro del lumen aórtico, que no va a provocar absolutamente nada, y va a tener un buen posicionamiento distal, porque el cuello distal realmente era largo. Así que, si bien la resolución fue muy buena, creo que para hacerlo de manera tal vez un poco más sencilla, hubiese colocado un stent cubierto. Sí, yo coincido. Yo soy cardiólogo intervencionista. No tenemos, es verdad que no es una patología muy frecuente, pero no sé qué pasó en estos últimos años, que hemos visto varios aneurismas, incluso hemos visto rotos, y lo que le quería decir al doctor Mendaro, que tratamos a un cirujano cardiovascular con un aneurisma roto renal, con 10 de hematocrito, y viendo la charla un poco, lo que sí me replanteo son todos los errores que he cometido en tratarlo, porque muchas veces he tratado solamente proximal, más que nada por la gravedad del cuadro en episodios de sangrado. Nos ha ido bien y en el seguimiento no ha pasado absolutamente nada, pero coincido que el aneurisma podría tranquilamente seguir creciendo. O sea, he embolizado una arteria hepática por un pseudoaneurisma proximal, obviamente una paciente anciana con 5 de hemoglobina, casi muerta, que evolucionó favorablemente y que la tenemos en seguimiento y anda muy bien, pero bueno, viendo todas las técnicas que se pueden hacer, creo que yo en este caso particularmente tengo un caso muy parecido hecho hace poco, y hubiera puesto un stent cubierto. Me parece un caso sencillo y no me parece tan corto el cuello proximal, ¿no? E incluso se puede, siendo una arteria que sale aislada, se podría dejar stent en aorta, ¿no? Sin generar mayores problemas. Una cosita creo que es importante. Yo he notado en el último año 5 casos, antes nunca. Sí, posiblemente la tomografía, las explicaciones, estas charlas, no estamos entre todos
comentando y nos está empujando a ir a buscarlos. Y creo que eso hace que empecemos a hallar y no es que aparecen más, los estamos buscando. Esteban, y después le vamos a dar a Gustavo. Lo que dijiste es interesante, pero yo hablaba de humanos, no hablaba de cirujanos. Puede ser una diferencia. Segundo, en realidad lo que ustedes dicen del aneurisma es cierto, pero tengan en cuenta que nosotros no vimos la tomografía. Este aneurisma mide 12 centímetros de largo. O sea, yo no sé qué es cuello real ahí. O sea, si uno se basa en la imagen angiográfica, es cierto que el stent forrado sería, bueno, si es eso el aneurisma. Ahora, a mí me da la impresión que el aneurisma llega hasta la punta y sigue. Por lo tanto, no sé si tiene lógica un stent forrado dentro del aneurisma trombosado. ¿Me siguen? Sí, igual pero si vos vas en distal, no, por eso, digamos, pero hay que tener en cuenta que no tenemos imagen de tomografía. Pero si uno se basa en esta, el stent forrado es muy buena alternativa. Y después cuando dijiste casi muerta, me acordé de mi segunda novia. ¿Y tu primera esposa? Quería hacer un comentario, Jorge Bacar. Perdón, vamos a dar Jorge, ¿nos escuchaste? Es hacer un comentario de lo que dijeron hasta acá y después le damos lugar a Gustavo Andersen. Sí, lo que dijo Esteban recién, estoy totalmente de acuerdo. Para poner un stent forrado tenía que tratar de cubrir todo el segmento de la arteria, por más que la luz sea buena, no sabemos si no podemos, después que persista una endotensión en el aneurisma y que siga creciendo. Y bueno, les recuerdo que el paciente fue manejado inicialmente por cirujano y que ellos decidieron la cirugía. En mi conducta inicial hubiera sido colocado un stent forrado. Y cuando hablé de la longitud del orificio proximal, que dije que era corto, porque por eso se colocó un plug, no colocamos coils, porque era un elemento de oclusión mucho más controlado y que podíamos posicionarlo correctamente. Ese era nada más para aclarar la presentación. Una cosita, también la preocupación que hicimos con Esteban, no sé si tenemos stent forrados tan largos a disposición, recién ahora quizás tengamos algunos, pero tendríamos que poner dos, uno dentro del otro, es decir, ya es un tema. Gustavo. Hola, sí, stent forrado largo sería el Viavan, es una opción. Porque sí, bueno, pero en este momento cuando él hizo el procedimiento, que lleva más de 2 años, no sé si ya teníamos disponibles. Puede ser. Lo que creo que es una excelente elección utilizar un oclusor para el segmento proximal, creo que estoy de acuerdo con eso, y que ya viendo el cirujano ha hecho parte del tratamiento con una arteria ligada distal, realmente poner un stent forrado con un soporte limitado, porque llevar una cuerda distal que nos dé soporte como para avanzar un stent forrado, por ahí es una limitante, y por ahí ya teniendo el bypass y demás, no tiene ni un sentido preservar el flujo, y el coil, o tiene menos sentido preservar el flujo, y el coil es una excelente decisión, me parece. Le quería hacer una pregunta solamente a Mendaro, respecto a la presentación. Hay algunos lugares que se recomienda firmemente que las mujeres en edad fértil, por más que tengan un aneurisma no demasiado importante, por ahí de 15 milímetros o de un tamaño menor a 2 centímetros, es una indicación de tratamiento, porque todos sabemos que el embarazo es una situación crítica para estos aneurismas donde se incrementa en forma muy marcada el riesgo de ruptura. O sea que el hallazgo de un aneurisma pequeño en una mujer en edad fértil con chance de embarazo es una indicación de tratamiento. Sí, pero en realidad creo que el límite de 2 centímetros igual debería ser respetado, salvo que tenga alguna otra factor de riesgo asociado. Si se le rompe el aneurisma a una embarazada, tiene una mortalidad de 70-80%, ¿no? Sí, eventualmente uno podría tratarlo, pero depende pero sí, en general, yo la verdad que nunca tuve esa situación de que venga una mujer joven con un aneurisma en edad fértil, que sea pequeño, menos de 2, en general cuando lo descubrimos ya están un poco más grandes, ¿no? Uno de 15, ¿no? El tema es después el seguimiento. La mujer. Uno decide no tratarlo, porque tiene un aneurisma relativamente pequeño, y el crecimiento durante el embarazo, por todo el fenómeno hiperdinámico y fenómenos hormonales, está descrito que es mayor. Sí. Y el riesgo de ruptura en la mujer embarazada es claramente mayor. Un par de el tema es que el seguimiento no es tan simple en una mujer embarazada. Hay un par de artículos que recomiendan el tratamiento en la mujer en edad fértil, directamente. Hay uno o dos artículos que yo vi que hablaban del tema. Otros en general dan como límite el 20 milímetros. Pero es una decisión que está bien, es un buen aporte, creo. Uno debería decir en el momento, ver la facilidad o no del tratamiento, porque si es muy joven, recuerden que todo lo que uno ponga está enforrado con el tiempo,
se puede complejizar, pero está bueno el aporte. Uno debería plantearlo cuando ve a una mujer de 22 años con un aneurisma en la arteria esplénica, y eso va a crecer, ¿no? Seguramente. Sí, yo quería preguntarte, Esteban, cuando uno decide llenar el saco con coil, teniendo en cuenta que en la mayoría de los servicios no tenemos un gran banco de coil, para hacer el pedido, ¿cómo seleccionás vos el tamaño y el número y el tipo de coil a utilizar? Es bastante complejo para respondértelo en una respuesta. Tiene que ver un poco con la experiencia que vos tengas, con el tipo de coils. Básicamente tenés 3 tipos de coils, los tipo neuro, o 4, los tipo cian turco, que son un poco más duros, y los Nester, que son de platino, que son más blanditos, que se adaptan mejor. Tenés 0.35, 0.38, y normalmente lo que tenés es un gran banco. Empezás a poner primero el coil más grande de acuerdo a la aneurisma. Si la aneurisma mide 6, pones un coil de un diámetro de 8. Es mucho más fácil con los coils de neuro, porque los coils de neuro tienen 5 o 6 diferentes morfologías. Tienen el primero, que es un coil que se llama de formación o de relleno, que se adapta bien a la forma del aneurisma y hace como una capsulita, y ahí uno lo va llenando con coils y va disminuyendo el diámetro de coils a medida que se va llenando. Pero la verdad que la decisión de los coils requiere una gran formación, una gran experiencia, y como difícil, salvo esto, responderte como una pregunta. Pero sí, es bien complejo, y lo que se recomienda es que uno, lo que no debe permitir o no debe hacer es pensar que va a embolizar y le pide a la obra social 4 pares de coils. Eso uno debería desterrarlo, claro, por eso lo que hicieron en Neuro, venden un kit. El kit incluye coils libre, entonces, porque la gente no se puede agarrar y decir, pido 6 coils y para ahí uso 20. Entonces las compañías venden por un precio fijo un número de coils en Neuro. Es complejo, uno empieza y por ahí pone un Nester, pone un cian turco, después, claro, es bastante complejo. En eso hay vos nombraste 3 clases, yo te agrego una, que son los hidrocoils. Claro, que son los hidro, que la verdad que hace el hidrocoil, para el que no sabe, tiene una cubierta hidrofílica alrededor del coil, que lo que hace es se embebe junto con la sangre y aumenta. La empresa dice hasta 4 veces. Cuando uno trabaja con asiduidad, yo diría 2 veces y media, 3, pero realmente agrandan su tamaño. Y tienen esos vienen con la ventaja para los cuellos, no como mostró hoy Esteban, los cuellos que no son accesibles, vienen con una canastilla 3D, que siempre es conveniente trabajar primero con la canastilla para que se adapte al saco, y eso va a impedir que la canastilla, por la conformación que tiene tridimensional, migre, y después trabajar con los hidro dentro. Y el hidro tiene 2 características, que es, primero, que uno utiliza mucho menor cantidad de coils, si bien son más caros, por supuesto, pero utiliza mucho menos cantidad. Y segundo, que no hace falta buscar una exclusión completa en el momento del procedimiento. Por más que uno espere 20 a 30 minutos, como está recomendado, digamos, la sugerencia es terminar el procedimiento cuando uno piensa que la cantidad de coils es suficiente, y después controlar al paciente y va a haber una oclusión completa, muy probablemente en el primer control tomográfico. Y volviendo al caso, porque no me quedé conforme con el comentario, como dijo Esteban, yo soy totalmente enemigo del stent cubierto para el tratamiento de los aneurismas esplácnicos. Ahora, en este caso, viendo la angiografía, vuelvo a repetir, que hubiese colocado un stent cubierto. Es todo eso, no, por supuesto, pero viendo la angiografía, Esteban, no veo la tomografía. Lo que sería irracional o no correcto es poner un stent terminándolo acá. Porque todo esto se va, recuerden que el trombo, esto es activo. Y acá, no vimos la tomografía, pero acá yo imagino que esta cáscara que ven acá, estos son clics de la cirugía, pero acá creo que delimito y la neurona parece que tenía 12. Si tenía 12 centímetros debe ser enorme, ¿no? Claro. Pero vos te inferís que todo eso es cuello de la aneurisma. No, todo esto es aneurisma. Yo creo que es así, creo que esto es el aneurisma real. Por eso, si uno pone un stent acá, pero ahí se va ahí está bien, pero ahí está, ¿dónde está el graf quirúrgico? Acá. Eso, por eso. Pero no es mala opción si esto fuese cierto, pero habría que ver la tomografía. Por eso armamos la discusión, ¿no? Tienes poco soporte para pasar una cuerda rígida, que te dé soporte para avanzar, porque ya tenés una ligadura y la tenés
Por eso creo que es importante hacer la tomografía, como decía, porque te define... Es fundamental. Es fundamental, es decir, vuelvo a decir, no nos creamos que la angiografía define todo. No. En estas situaciones, tomografía, resonancia, nos va a aportar mucho más datos, y si bien la posibilidad de tener angiografía en 3D, lo que decía él, vamos a darnos cuenta de las curvas. Absolutamente. Si esto, como decía Esteban, esto lo vemos recto porque está rectificado, pero está subido, es decir, no sabemos si soltamos hasta dónde va, es decir, no nos guiemos solo con la angiografía, tenemos que ver mucho más allá. Esto con el aneurisma abdominal, Hernán, ¿no? Es decir, yo veo este aneurisma, pero en realidad sabemos que va mucho más allá. Totalmente de acuerdo. Bien, ¿algún comentario más? Bueno, vamos a agradecer a los invitados, Esteban, Hernán, todos que realmente nos hicieron un muy lindo aporte, una puesta al día sobre algo poco frecuente que estamos viendo cada vez más y que tenemos que intervenir cada vez más temprano, y es bueno tener la información y tenerlo presente en la cabeza cuál es el momento adecuado para tratar este tipo de patología. Gracias.